y a veces estamos peor. Entonces, qué importante es que conozcamos bien, ¿qué cosa? La verdad. ¿Ven? ¿Cuántos conocen bien la verdad de lo que está pasando aquí? Creo que ninguno estamos muy seguros de lo que realmente está pasando. Y eso nos crea una incertidumbre, nos crea duda, nos crea muchas preguntas que en la mayoría de los casos no tienen respuesta. Entonces tratamos de obedecer, tratamos de mantenernos, como decía alguien por ahí, yo me pongo la mascarilla y decía porque no me pongan la multa, ¿no? Hacemos muchas cosas por temor del castigo que viene, pero no porque realmente eso nos pueda a conservar la salud o nos pueda a salvar de lo que está pasando en muchas personas. Yo esta mañana he querido nombrar al sermón que Dios me permite compartir con ustedes. He titulado así: para que conozcas bien la verdad. La vida de Jesucristo fue una vida tan sólida que marcó la historia, porque después de que Él estuvo aquí en la tierra, nadie pudo dudar en marcar la historia como el tiempo antes de Cristo y el tiempo después de Cristo. O sea, su vida fue tan importante que dividió la historia en dos partes: antes de Él y después de Él. Hubieron 4 personas que hablaron de la vida de Jesucristo. Son los 4 hombres que escribieron acerca de Él en el Nuevo Testamento, los 4 primeros libros del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 4 más o menos escribieron los evangelios desde el año 55 hasta el año 95 más o menos, unos antes que otros. Y Mateo, como apóstol de Jesucristo, dirigió su evangelio a los judíos y hizo ver al Señor Jesús como el rey mesiánico, como el cumplimiento de la profecía, como que todo lo que se había dicho en el Antiguo Testamento se estaba cumpliendo en Él, y es así. Todas las profecías que se dijeron de Jesucristo se cumplieron cuando Él vino a la tierra. Entonces Él lo muestra como el rey. Marcos, que no fue apóstol de Jesucristo, pero fue discípulo del apóstol Pedro, también escribió, pero él dirigió su carta a la iglesia que estaba levantándose en Roma. O sea, fue una carta dirigida, un evangelio dirigido a los creyentes romanos, y muestra al Señor Jesús como el siervo de Dios, como aquella parte de Dios que se sujetó para cumplir un propósito aquí en la tierra. Lucas es el único no judío que ha escrito un libro en la Biblia, y es conocido como el médico amado. En algunas partes se le nombra a Pablo, colaborador del apóstol Pablo. El hombre era muy instruido, experto, escritor, gran historiador, teólogo inspirado. Era básicamente un verdadero profesional el hombre en las cosas que hacía. Y él dirigió su carta a los gentiles, vamos a decirlo así, a nosotros, a los no judíos. Y la escribió con mucho esmero y detalle. Es el evangelio más extenso de los 4. Y abarca una genealogía mayor de la que abarca Mateo. Mateo abarca la genealogía de Jesús desde Abraham, pero Lucas incluye desde Adán hasta la persona de Jesucristo. Es un relato que empieza desde antes de la aparición de Juan el Bautista hasta la ascensión del Señor. Es el evangelio que abarca la mayor cantidad de tiempo de vida del Señor Jesús, y presenta al Señor como el Salvador del mundo, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo presentó Juan el Bautista. El evangelio de Juan era llamado el apóstol amado. Fue dirigido a los judíos, pero fue dirigido para contrarrestar unas herejías que un tal judío de Cerinto estaba levantando, falsas doctrinas. Y entonces, para evitar que los judíos se empiecen a inclinar a esas falsas doctrinas,
Entonces Juan decide escribir, es más bien invitado por los ancianos a escribir un evangelio de las cosas que realmente eran, para que la gente crea realmente que Jesús era el Cristo, el enviado de Dios de los cielos. Jesús, el Hijo de Dios, la divinidad de Jesús. De estos 4 evangelios yo he querido hablar acerca de uno de ellos, que es el Evangelio de Lucas, porque me llamó la atención una frase que dice al principio del Evangelio. Dice, si vamos a Lucas capítulo 1, versículo 1, vamos a leer los 4 primeros versículos. Dice así: puesto dice que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, se refieren a los apóstoles, y fueron ministros de la palabra, me ha parecido, dice Lucas, también a mí, escuchen lo que dice, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Y me llama mucho la atención el versículo 4 que le dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales han sido instruidos. O sea que este evangelio está encabezándose para que el que vaya a leer este evangelio pueda conocer y saber la verdad de una manera bien dicha, bien narrada, bien detallada. El hombre se tomó el tiempo para hacerlo y nos dejó este evangelio tan hermoso que es el Evangelio de Lucas. Cuando hablamos de la verdad, hablamos de verdades que están a nuestro alrededor, con las que convivimos, con las que no convivimos, pero lo cierto es que hay verdades que nos incomodan. Una vez leí en una frase que decía, si en una iglesia el inconverso está cómodo, esa no es una iglesia. Porque cuando uno no está en comunión con el Señor y se enfrenta a la verdad lo tiene que incomodar. La verdad nos incomoda cuando nosotros no estamos viviendo en la verdad. Cuando, digo yo, un ejemplo tal vez que no viene al caso, pero si aquí todos fueran, y seguramente algunos lo son, del Athletic Club de Bilbao, ¿no? Y yo pretendo entrar aquí con una camiseta de otro equipo que es rival del Athletic, va a haber cierta fricción, ¿no es cierto? Va a haber como que la cosa no va a fluir. ¿Por qué? Porque no estamos dirigiendo nuestra atención en la misma dirección. Cuando nosotros estamos dirigiendo nuestra atención hacia el mundo y alguien nos quiere hablar que dirijamos la atención hacia Dios, eso nos causa incomodidad, nos causa malestar. No quisiéramos estar, decimos, bueno, hasta que cantaron estaba bien, ahora que están hablando estas cosas, pues a mí no me gusta. Y se nota muchas veces, de acá desde el altar se nota, a veces las personas que están, bueno, ahora con mascarilla se nota menos, pero cuando estábamos sin la mascarilla sí se notaba más, ¿no? Entonces, la verdad siempre nos va a crear un problema. Yo esta mañana o esta tarde quiero que podamos, un poquito basados en el Evangelio de Lucas, poder conocer un poco la verdad de una manera correcta y de una manera real. Amén. Vamos a orar. Padre, esta tarde, Señor, quiero darte gracias una vez más, después de las oraciones de mis hermanos y hermanas. Quiero bendecir tu nombre, quiero agradecerte, Padre, por el privilegio que nos das de estar en tu casa, por el privilegio que nos das de sentarnos en tu mesa, Señor, y poder alimentarnos y escuchar tu palabra.
Te pido, Padre, que nuestros corazones se abran, que podamos, Señor, echar por tierra cualquier barrera, cualquier muralla, Señor, que hayamos levantado en contra de conocer la verdad. Te lo pido, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mire, yo le voy a hacer un poquito el resumen de lo que es el Evangelio de Lucas. Básicamente el Evangelio de Lucas se divide en 6 partes. La primera parte, la venida del Salvador, que consta de los detalles muy precisos de quién nació Jesús. ¿De quién nació Jesús? ¿Quién se acuerda? De María. De María, que era virgen. O sea que fue una concepción completamente fuera de lo normal, de lo común, ¿no es cierto? Bien. Fue una concepción espiritual, básicamente, porque no fue alguien humano el que tuvo participación en ese hecho, sino que fue, dice, el Espíritu Santo que vino sobre ella y ella concibió. O sea que fue una concepción espiritual, no sobrenatural. Luego, dice la palabra que él nació ¿dónde? En Belén, ¿no? La provincia de Galilea. En Belén. ¿Y dónde nació? Pesebre. En un pesebre. Vamos a decirlo así, que no suena tan bonito, ¿no? En un corral. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en un corral. Yo estuve 6 años estudiando mis últimos años de colegio en un colegio agrícola. Y sé cómo es un corral. Y sé qué hay en el corral, en el piso. Sé cómo huele el corral. Sé quiénes entran y salen del corral. Y no es un lugar muy, vamos a decir así, higiénico, ni tampoco muy agradable. Sin embargo, una vez dije yo, ¿por qué razón Jesús nació en un corral? Si venía como hijo de Dios y su padre José, su padre adoptivo, ¿tenía o no dinero para pagar la pensión? Sí. Tenía, porque dice que fueron buscando pensión por pensión, o sea que no era un tema de que ay, estaban pobres, no tenían para pagar. No, señor, tenía para pagarla. Tenía, fueron a buscar, dice, y no encontraron lugar. Y entonces fue que alguien le dijo, mira, ya que están ustedes en esta situación, pues si les parece bien, pues vayan ahí, no les quedó más. Pero ¿por qué razón Jesús nació en un corral? Porque Jesús venía con una figura ¿de qué? Cordero. No, de un cordero. ¿Y los corderos dónde nacen? ¿En una casa? En el corral. ¿Nacen en un hotel? ¿En una posada? No, los corderos nacen en un corral. Él simbólicamente nació en un corral porque venía con el ministerio de un cordero. ¿Qué dijo Juan el Bautista cuando lo vio? He aquí que dijo, el hijo de... No dijo, he aquí Jesús. No, he aquí el rey de los... No dijo, ¿qué dijo? He aquí el cordero de Dios. Entonces, cuando nosotros más o menos vamos entendiendo eso, vamos sabiendo esas cosas, vamos entendiendo por qué razones Dios hace las cosas de cierta manera. Luego, la segunda parte habla acerca de la introducción de Jesús en el pueblo judío, que fue con su bautismo, que estamos hablando ahora, que cuando Juan lo vio, su primo, le dijo, no, he aquí el Cordero de Dios. El bautismo fue un hecho también muy espiritual. Y luego del bautismo, el Señor fue a ser tentado. Dice que el Espíritu lo llevó al desierto. ¿Para qué lo llevó al desierto? Para que sea tentado. O sea, para que sea probado. Después de su bautismo, él fue probado y salió victorioso. La tercera parte del ministerio del Señor, después de que nació como vino, de que fue bautizado, aunque no necesitaba bautizarse, fue tentado y entonces empieza su ministerio en Galilea, en su lugar de origen. Y lo primero que él se lleva es el rechazo de su familia, el rechazo de la gente que era su vecino, porque decían, ¿no?
¿y quién se cree este? Si este Jesús es el hijo del carpintero. ¿Qué viene aquí con estas historias? Empezó la gente a rechazarlo porque conocían solamente parte de la verdad. Conocían solamente la parte humana de él. No conocían todavía la otra parte. Y entonces lo rechazaron. Pero aún pese al rechazo, el Señor empezó a hacer milagros, sanidades, demostraciones de poder. Empezó a verse la autoridad que tenía Jesús. Hubieron confesiones, hubieron revelaciones en esa parte. Luego viene una cuarta parte, que es cuando empieza el Señor a ministrar en Jerusalén. Y es que empieza Él a hablar acerca de su misión redentora. Empieza ya no un conjunto de milagros, sanidades, sino más empieza a enseñar sobre el servicio y sobre la oración. ¿Sabe usted que es interesante que por ahí escuché en la radio Solidaria, que el Señor no enseñó a nadie a predicar, no enseñó a nadie a hacer evangelismo, no enseñó a nadie a editar un sermón, no le enseñó a nadie homilética, a nadie le enseñó hermenéutica, a nadie le enseñó nada de eso. ¿A qué les enseñó? A orar. Es más, sus discípulos le preguntaron: enséñanos a orar. No le dijeron: enséñanos a predicar. Ellos pudieron ver con sus propios ojos que el núcleo, la base, la materia prima con la que el Señor hacía lo que hacía era en base a la oración, a su relación con el Padre. Luego también en esa parte Él nos da advertencias a los enemigos y a los seguidores de Jesús. Nos muestra y nos explica la parábola de lo perdido y lo hallado. Da mandamientos a sus seguidores. Nos habla de la ingratitud y también nos habla del arrebatamiento. Enseñanzas un poquito ya más profundas que la parte anterior. La quinta y penúltima parte es lo que nosotros conocemos como la semana. La semana. Díganlo. La Semana Santa, ¿no es cierto? Cuando Jesús entra a Jerusalén triunfante, luego empieza a enseñar en el templo, predice la destrucción del templo, su retorno, y entonces empieza a generar ya el malestar en los altos religiosos, a los altos grados religiosos, que empiezan a hacer, digamos, el complot para matarlo. Se hacen también los preparativos, la última cena, que era la última Pascua. Luego la estancia en Getsemaní, la traición de Judas, el juicio judío con Herodes, el juicio romano con Pilatos, y luego la cruz y la tumba. Y la última parte del Evangelio de Lucas está resumido en lo que fue la resurrección y la ascensión del Señor. Y en esta última parte hay la maravillosa historia de los caminantes a Emaús, que es lo que yo quiero hacer con ustedes y conmigo. Que podamos recordar. Los caminantes a Emaús tenían un problema, que ellos siguieron a Jesús por un tiempo, pero luego, cuando pensaron que iba a suceder una cosa, sucedió todo lo contrario. Y entonces ellos, ¿qué pasó con ellos? Se desanimaron, decayeron en su fe. Ellos esperaban una reacción de Jesús, pero Jesús hizo otra cosa: se dejó matar. Lo que ellos no sabían y no estaban creyendo eran los comentarios que había de que Él había resucitado. Y esa era la mayor victoria de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección. El diablo hizo todo lo que fue posible para matarlo, pero lo que él no sabía era que él estaba cavando él su propia condena, porque al matarlo le daba lugar a que Jesucristo, muriendo inocente, después de ser juzgado, él pueda ser levantado completamente justo y limpio de todo pecado, triunfante a la muerte. Amén. Y luego están
sus presentaciones con los discípulos, las últimas instrucciones y la ascensión del Señor. Hermoso, ¿no? Aquellos que pudieron ver al Señor ascender al cielo. Dice que se perdió en una nube. Entonces, para que conozcamos bien la verdad, pues tenemos que saber cuál es la verdad. En Juan 18:37, cuando estaba en el juicio con Pilato, Pilato le dijo, luego le dijo, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Le dijo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, ¿qué pasa? Oye mi voz. ¿Quiénes son los que son de la verdad? No son aquellos que no pecan. No son aquellos que ya se convirtieron. No, aquellos que son de la verdad son aquellos que quieren conocer la verdad. Son aquellos que reconocen que están viviendo en una mentira y quieren conocer la verdad. Y dice más el Señor. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Le dijo. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Luego, ¿qué hizo Pilato? Se lavó las manos. Se lavó las manos. ¿Por qué se lavó las manos? Porque sabía que lo que estaba por hacer no era lo correcto, no era lo verdadero. ¿Cuántas veces nosotros nos lavamos las manos? No físicamente, sino con excusas, con pretextos. Ahora, para conocer la verdad, pues conozcamos cuál es nuestra verdad. ¿Cuántos de aquí hemos nacido? Unos cuantos solamente, los demás todavía no han nacido. Estoy hablando de lo físico. Todos hemos nacido de una mujer, ¿no es cierto? ¿Sí? No me asusten, por favor. Sí, díganme que sí, que todos hemos nacido de una mujer. No de la misma, sí, pero de una mujer. Todos tenemos mamá. Si nos haya abandonado, o no nos haya criado, haya estado con nosotros, eso es otra cosa. Pero de que hemos nacido una mujer, hemos nacido una mujer. Esa es una verdad. ¿Dónde hemos nacido? Cada quien nació en un lugar diferente. Por azar del destino, por voluntad de Dios, todos estamos ahora aquí, en este lugar. Pero todos nacimos en un lugar. Ahora, hoy día, por ejemplo, si alguno es primera vez que escucha el Evangelio, se está enfrentando a una realidad. Aquí la Biblia habla de que el bautismo es una inmersión en agua, ¿no? Pero yo creo que el bautismo es como lo que significa en realidad. Es un morir y un resucitar a una nueva vida, ¿sí? O sea, renunciar a lo anterior y esperar algo completamente nuevo. Yo me bauticé cuando me convertí, pero mi conversión fue, vamos a decir así, un poco rara. Alguna vez creo que la comenté. Yo tocaba en un local y no quiero decirles las barbaridades que hacía, porque de eso no se trata un testimonio, pero era práctica y absolutamente una real basura, como ser humano y como lo que usted quiera. Sin embargo, hubo alguien que se metió al boliche donde yo tocaba, un cristiano, un amigo mío, a invitarme a la iglesia. Al final, por respeto, no lo saqué a empujones, pero al final me sacó el hombre, fue tan testarudo que me sacó ok, voy a ir, un sábado, para un domingo. Yo tocaba hasta las 3, 4 de la mañana y luego de ahí normalmente salía en un estado bastante incómodo y qué otras cosas más haría. Y él quería que yo vaya a la iglesia a las 9:30 de la mañana. Le digo, yo de aquí salgo a las 7 de la mañana, le dije, y en un estado que no vea. Y él aún seguía, que no vean, pero anda. Le comentaba a mi esposa la otra vez que ahora un poco entiendo por qué cuando entré ese día a la iglesia
Yo no recuerdo bien lo que pasó esa última noche en mi vida, pero lo que sí recuerdo claramente es que yo estaba entrando a la iglesia al otro día a las 10:15 de la mañana. No sé en qué me fui, no sé, solo tengo noción y razón de yo caminando a pocos metros de la iglesia. Era un cine que antes funcionaba como cine. Entré a la iglesia y ahora un poquito puedo entender por qué razón nadie me saludó. Solo Dios sabe a qué apestaría yo después de esa noche, de lo que siempre hacía. Pero a mí no me importó, yo lo que quería era llegar adentro. Tenía que llegar, había algo en mi corazón que me decía, camina, camina. Entré a la iglesia y no fue más que puse un pie dentro del umbral de la iglesia y empecé a llorar. Yo digo, ahí me bautizó el Señor. Ahí empezó mi cambio. Yo no necesité hacer una oración para cambiar. Yo no necesité pensarlo y repetir a veces, no como loro, lo que un predicador dice que yo diga para arrepentirme y para seguir al Cristo. No. Hubo una convicción en mi corazón que me hizo cambiar. Lloré tanto ese día que no escuché quién predicó ni qué se predicó. Pero al terminar el servicio, la única idea que tenía yo en mi mente era que tenía que bautizar. Ya estaba bautizado en mi corazón, en mi espíritu, en mi alma. Pero tenía yo que confirmarlo con un bautismo físico. Y casualmente ese día había bautismo. Luego me enteré de que en la iglesia evangélica los bautismos no están a la orden del día. Hay que hacer un curso normalmente, ¿no? Porque te explican qué es lo que vas a hacer. O sea, te explican la verdad. Yo no entendía casi nada de lo que estaba pasando ese día. Pero esa noche me anotaron al bautismo, fui y me bauticé. Ni el pastor me conocía. Él preguntó quién era él. No sé si estaba ya pelón y gordo. Pero preguntó, o sea, y con señas, ¿y este quién es? Y el pastor que me llevaba al bautisterio le dijo, yo tampoco sé, pero está aquí, hay que meterlo al agua. Y yo digo, me metieron al agua, pero yo bautizado ya estaba. Ese día se terminó el contrato en el local. Los dos muchachos que tocaban conmigo decidieron no seguir conmigo. O sea, todo estaba, como dicen, ¿no? Un programa por ahí, fríamente calculado. Dios estableció que ese día yo iba a cambiar de vida. 17 de octubre de 1993, 10:15 de la mañana. Mi vida no fue igual. No fue igual. Me enfrenté al bautismo y acepté. ¿Cuántos de los que estamos aquí ya hemos pasado por esa situación, ¿no es cierto? Alguien nos presentó a Cristo y decidimos seguir el camino del Señor. Otros todavía están divagando. Otros no quieren saber porque hay placeres del mundo. ¿Cuántos hemos disfrutado de los placeres del mundo antes de seguir a Cristo? El pastor nos ha contado un montón de veces las cosas que hacía, ¿no es cierto? No todas. No todas, imagínense, ¿no? Y lo interesante de todo es que son cosas que dan placer a nuestra carne. Y eso es lo que nos ata, lo que nos amarra. Sin embargo, hubo un día que el pastor dijo, no, pero no fue él que dijo. Fue que Dios, en su voluntad, dijo, bueno, ya, basta de tanto zarandeo. Ahora, ¿no? Paquito aquí, a marchar conmigo. Y empezó a marchar el hombre. Como yo también, ese día fue mi cambio. Dejé varios vicios que tenía. Dejé de tocar en lo secular. A los 2 meses me buscó el dueño del local otra vez para que vuelva a tocar. Y yo le dije que no. Y no tenía dinero. No tenía dinero, no tenía trabajo. Estaba yo ahí batiéndome las de taxista, que nunca había trabajado de taxista. No me conocía las calles de nombre. Pero ahí las estaba yo, tratando de ser fiel al Señor. Con el poquito de verdad que ya conocía. Porque basta un poquito de verdad en el Señor para que tú te enamores y quieras conocer más de Él. Poco a poco.
Luego vinieron las tentaciones, obviamente. ¿Por qué? Porque el diablo no le gusta cuando alguien de sus súbditos cambia de reino. Del reino de las tinieblas al reino de Dios hay una diferencia muy grande. Y el diablo no quiere perder. No quiere perder a ninguno. Luego viene, como explica Lucas, ministerio en Galilea, el rechazo de la familia. Oye, mi familia me rechazó. Que te has cambiado de religión. Que vos creciste en esta religión. Que tu madre te crió así, que esto y que el otro. Gente completamente ignorante de lo que es la verdad. Te rechazan. Te rechazan en el trabajo. Te rechazan en el barrio. Te rechazan en casi todos los ambientes. Sin embargo, paralelamente tú empiezas a ver milagros en tu vida, sanidades. Le comentaba ahora a mi esposa que mi hijo en ese tiempo tenía unos 5 añitos y los fines de semana a veces se iba con su madre. Yo, empezando la vida cristiana, sin mucho trabajo, sin mucho dinero, iba a veces donde su madre y eventualmente me volvía resfriado. Conmigo estaba toda la semana, con ella solamente el fin de semana y encima volvía resfriado. Yo me acuerdo que la primera vez que llegó resfriado, bien resfriado, dije, no hay, ni siquiera para comprarle un remedio. Claro, nos olvidamos, ¿no?, de la verdad que tenemos en la mente, en el corazón y en las manos. Y le digo a mi hijo, le digo, ¿usted cree? Le dije que Dios lo puede sanar si su papá ora por usted. Y él, como todo niño, ¿no?, dice la palabra que tenemos que ser como niños. Sí, papá, sí, papá. Así, échese, se echó el muchacho en la cama, con los ojos cerrados. Puse mi mano, yo lloré. Le confieso que no tenía mucha seguridad de que iba a sanar mío, pero quise ser obediente a lo que decía la palabra, que dice sobre los enfermos impondrán sus manos y se sanarán. Impuse las manos sobre mí, oré en la noche antes de dormir. En la mañana siguiente, con mucho miedo lo toqué, porque hasta con fiebre llegó. Dije yo, ahí va a estar caliente, dije. ¿No? Como el que ora, ¿no? Monte, vete de aquí. Se levanta, yo sabía que no se iba a mover. Lo toqué, oiga, fresco como una lechuga el muchacho. Dije yo, se sanó. Se sanó. Luego, otro fin de semana más adelante, lo mismo pasó. Ya después le dije yo, mijito, cuando recibo dos males, tenga cuidado, mi amor, no vaya a volver enfermo. ¿Y sabe qué me dijo el muchacho? 5 añitos. Me dijo, no importa, papi, me dijo. Yo aquí llego enfermo, me dijo, usted ora por mí y yo me sano. Ay, el sencillo era. No importaba enfermarse. Él sabía que llegaba a la casa de su papá oraba por él y él se sanaba. Milagros, sanidades, demostraciones del poder del Señor a través de tu vida, autoridad de Jesús sobre la enfermedad a través de tu vida, confesiones y revelaciones de un niño de 5 años. Luego empezó ya el ministerio de la iglesia. Empecé a tocar en la iglesia, a enseñar, y empecé a conocer que también en la iglesia hay traiciones, que también en la iglesia hay gente que nos apuñala la espalda. Pero lo que Dios me enseñó antes de eso fue a perdonar. Yo sabe que cuando yo empecé la vida cristiana hacía una oración bien rara. Yo la sentía rara, pero no sabía por qué la hacía. Yo decía en la mañana, decía, Señor, decía, perdono a todos los que hoy me van a ofender. Yo oraba eso y decía, ya me está patinando el coco. O sea, algo no está funcionando en mí, pero decía yo, mejor así, ¿no? Porque así no me enojo cuando alguien me diga algo. Y empecé, hermano, a poder experimentar eso cuando había gente a veces que hablaba para mí,
Y le estoy diciendo, usted no se vaya a escandalizar, porque a veces, ¡ay! Los hermanos hablan. Sí, hermano, sí. Los hermanos y las hermanas hablan para uno a veces. No voy a decir que lo hacen con premeditación. A veces lo hacen porque están luchando con esa parte, digamos, ¿no? del pecado que tenemos dentro. Sin embargo, aprendí a poder perdonar a mis enemigos. Aprendí a poder perdonar las traiciones. Aprendí a que las advertencias de Jesús sobre las cosas que me van a pasar a lo largo del camino son reales. ¿A Jesús quién lo traicionó? Su mejor amigo. No era su mejor amigo. Su seguidor, su apóstol. Pero era su apóstol. Era su seguidor, su discípulo. O sea que, imagínense, si a Jesucristo lo traicionó su discípulo, usted no cree aquí que usted es mayor que Jesucristo. En el momento que alguien nos traicione, no estoy augurando que nos van a traicionar, sino que cuando pueda suceder, usted sepa que guerra avisada no mata soldado. Usted sabe, y cuando usted sabe la verdad, lo que sucede ya no le afecta, no lo hiere. Amén. Luego, ¿qué fue? La última semana, la entrada triunfal, cuando nos sentamos a la mesa y cenamos con Él. ¿Sabe usted que hay una escritura en Apocalipsis que dice, no, yo estoy a la puerta y llamo, dice? Muchas veces se usa ese versículo para decir a la gente que no conoce a Cristo. Pero ese texto está dirigido a la iglesia. No está dirigido a la gente que no conoce al Señor. Está diciendo que muchas veces nosotros en nuestro caminar empezamos a desviarnos de la verdad. Y entonces es como que le hemos cerrado la puerta al Señor. Ya no lo tomamos en cuenta. Ya no oramos como antes. Ya no leemos la palabra periódicamente. Yo digo, a ver, ¿cuántos comen aquí todos los días? Hombre, qué manera de ahorrar. Aquí comemos poco, pastor. Y yo como más que todo. Yo como por los que no levantaron la mano. Y pretendemos vivir con la prédica del domingo. Pretenda usted, a ver, pruebe a comer solamente el domingo. Sí, va a ser un buen plato. A ver si va a aguantar hasta el sábado. Algunos no aguantarían ni hasta el lunes. Pero sí, queremos que nuestro espíritu aguante, ¿no? Y si lo vio el domingo, pues que aguante 2 semanas. No, mi amado, mi amada. El alimento es diario. La palabra de Dios hoy en día ni siquiera está supeditada que usted vaya y compre un libro. Que yo sé que aquí, si usted viene aquí a la iglesia y le dice al pastor, pastor, ¿me puede proveer de un Nuevo Testamento, de una Biblia? ¿Sí o no, pastor? Ay, para eso. Pero todos los que tenemos electrónicos sabemos que podemos descargar de una Biblia ahí. O sea que no hay pretexto para poder leer la palabra todos los días e ir conociendo la verdad poco a poco. Sentarse a la mesa del Señor es eso, leer la palabra. Cuando usted lee la palabra, lo que está haciendo, ¿qué es? Es sentarse a la mesa. Hacer lo que hizo María, la hermana de Marta y Lázaro. ¿Qué hizo? Llegó el Señor a su casa y ella se sentó, dice, a los pies. ¿A qué? A escuchar la palabra que llevaba la verdad. Amén. Cada vez seguramente que el Señor iba a la casa, sucedía lo mismo. Marta afanada ahí que en las ollas y en los sartenes. ¿Y la otra qué? ¿Floja? No, inteligente. Sabía que era lo más provechoso que ella podía escoger. Y el Señor lo dijo, ¿no? Que ella ha escogido lo mejor. Entonces, cuando nosotros hemos nacido, nos hemos enfrentado a alguien que nos ofrece cambiar de vida y hemos aceptado, viene ese proceso, mi hermano. Vamos conociendo poco a poco la verdad del Señor. Todas las advertencias, las sugerencias, los mandamientos y todo el testimonio de Jesús
para nosotros es luz, para que cuando nosotros caminemos no digamos, no lo sabía, no me enteré, no me dijeron. Si no le dijeron es que usted no leyó o no vino a la iglesia. Entonces, llegar a la cruz es cuando realmente renunciamos a nosotros mismos y empezamos a decidir según lo que Dios quiere de nosotros. Todos vamos a llegar a un momento en el que vamos a tener que decidir, o por mí o por la palabra. Muchas veces decidimos por nosotros, ¿no? Generalmente. Pero decidir por la palabra muchas veces a renunciar. No me gusta jactarme de nada de lo que hago, pero lo que voy a decir se lo debo íntegramente al Señor. Yo sé que canto bien. He tenido oportunidades de poder grabar siendo cristiano. Y el primer pastor que tuve, cuando me ofrecieron un estudio a disposición para grabar una producción de música cristiana, empezando yo mis primeros pasos en el Evangelio, el pastor me dijo, Enrique me dijo, no es tiempo. La producción era gratis. La producción era trabajar con ellos 2 años y después yo hacerme dueño de la producción. ¿Qué más puede soñar un músico, un cantante? Y el pastor me dijo, no es tiempo. Yo no les digo, me enojé con él. Me dio rabia, porque dije, a ver, soy músico, soy cantante. No canto yo desde hace un mes, canto desde que tengo 5 años, en público. Entonces dije, o sea, ¿qué más? Y que un hermano cristiano me ofrezca algo así. Era para no desaprovechar. Sin embargo, entendí que en la obediencia hay mayor bendición. Aunque no me parezca correcto, aunque no me parezca justo. Y le dije al hermano, no. Después vi que algunos hermanos que vinieron después de mí y grabaron canciones, óigame, qué malos testimonios que dieron. Empezaron con la ambición de solamente vender producciones, de solamente ganar las ofrendas cuando ellos cantaban. Y dije yo, ese momento, cuando me enteré de algunos comentarios, Señor, le dije, gracias. Porque si grababa tal vez hubiera incurrido en eso. Y estaría más perdido que no estar en el camino del Señor. Y le di gracias a Dios. Hasta ahora, miren, mi esposa dice, para 4 días de vida que tenemos, bueno, yo no espero morirme en 4 días, ¿no? Pienso que voy a vivir todavía unos varios años. No hay miras de grabación. ¿Y sabe qué? Para un cantante, el mayor sueño es poder grabar. Y no lo he hecho. Y le digo algo, no me pesa. Porque podría haberme llenado de grabaciones y de dinero. Y con todas esas grabaciones y todo ese dinero irme al infierno. Prefiero, sin grabaciones y sin dinero, vivir eternamente en la presencia del Señor. Y no lo digo con pesar. Lo digo consciente y seguro de que hice lo correcto. De que Dios me dio la opción de decidir. Y yo decidí lo mejor. Decidí obedecer. Y trato siempre de obedecer. Aunque siempre le digo algo, soy el más desobediente de todos. Aunque ustedes no lo crean. Y no tengo por qué contarles que desobedezco. Y entonces, cuando nos sentamos en su mesa, empezamos a degustar lo que el Señor nos quiere dar. Amén. Y la resurrección, hermanos, no es a veces algo físico, es algo que ya vivimos hoy en día. Hemos resucitado de la muerte del pecado, de la condenación del pecado. Hemos resucitado a una nueva vida. Hemos resucitado a una vida que solamente nos va a traer bien. Amén. Aún en medio de todo este mal que hay, podemos vivir bien. Y con mi esposa lo estamos disfrutando. Vemos cómo hay tanta necesidad hoy en día
hay muerte en el barrio donde vivimos, ha muerto no sé cuánta gente. Solo Dios sabe. Yo trabajo de técnico, entro y salgo a las casas. Solo Dios sabe la cantidad de cosas que habrá en el ambiente. Sin embargo, Dios nos guarda. Y aunque no nos guardara, creeríamos igual en Él. Porque no es por lo que Él hace o deja de hacer, sino es por lo que Él es. Él es verdad. Amén. Así que esta mañana yo quiero invitarle a que usted, si ya empezó el camino con el Señor, se mantenga ahí. El Evangelio de Lucas dice, lo voy a repetir, el Evangelio, la palabra de Dios, la verdad de Dios, es para que usted conozca bien la verdad. No dice ahí para que el pastor le enseñe bien la verdad. Dice para que usted conozca, o sea, para que usted lo lea. ¿Y sabe qué? La palabra Teófilo, todavía hay una discusión. Algunos dicen que excelentísimo Teófilo era alguien importante, pero la palabra Teófilo en el original significa amado de Dios, significa escogido de Dios, significa alguien especial para Dios. Y muchos teólogos dicen de que este evangelio fue dirigido a Teófilo, pero como una inclusión a la iglesia de Cristo, a los amados y amadas de Dios, a los teófilos y a las teófilas, a quienes hemos decidido seguir a Cristo. A ellos está dedicado este libro para que conozcamos bien la verdad. No hay otra manera. Si no, usted no lee, usted no se va a enterar de la verdad. Si lee, sabrá lo que es la verdad. Amén. Quiero invitarle a que cierre sus ojos. Padre, darte gracias, Señor, una vez más por tu palabra, porque podemos leerla, porque podemos disfrutarla, podemos desmenuzarla, podemos, Señor, entenderla como es tu voluntad. Quiero pedirte, Padre, que yo el primero, Señor, que esta palabra, Señor, cambie nuestros corazones, esta palabra, Señor, afirme, Señor, nuestras decisiones, que esta palabra nos fortalezca, Padre, en nuestra fe, que esta palabra, Señor, nos haga crecer, Señor, en nuestra fe. Padre Santo, que podamos entender que tú no eres un Dios de domingos, tú eres un Dios de cada día, permanente, minuto a minuto, segundo a segundo, Señor. Que podamos entender que nuestra vida en ti es una vida, Señor, que tiene que vivirse cada día. En el nombre de Jesús te pido que quienes te hemos fallado, Señor, nos arrepintamos hoy día. Que quienes, Señor, nos hemos alejado un poco de ti, también nos arrepintamos, Señor, y miremos, Señor, a los cielos para que tú, Señor, nos restaures. Y quienes no te conocen, Señor, esa palabra, Señor, que aún tal vez de mala gana la han escuchado, yo sé que a su tiempo dará su fruto, Señor, porque así dice tu palabra. Es lo que pido y espero en ello, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Bendecidos.